¿Qué hubo? ¿Cómo van? Hola, Dianita, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal la lluvia en Nueva York? No ha parado en todo el día, desde por la tarde, desde por la mañana. Y miren, ya medianoche y todavía llueve y llueve acá. Impresionante. Pero empecemos. En la recién concluida edición del Festival de Cine Colombiano de Nueva York, la película Pizarro de Simón Hernández obtuvo una mención especial en la categoría documental. El sujeto principal es María José Pizarro, quien vivía en exilio en Europa. Su papá, Carlos Pizarro León Gómez, un excomandante del grupo guerrillero M-19 que se desmovilizó y fue candidato a la presidencia de Colombia por Alianza Democrática M-19, se convirtió en un personaje controvertido, simultáneamente amado y odiado en el país, aún después de su asesinato en 1990. Pues resulta que un día María José encontró una carta que le había escrito él, su papá. Y esa carta la motivó a regresar con el objetivo de poner a la luz un capítulo de la historia nacional silenciado a través del tiempo por la violencia y por el miedo. Aquí, en nuestros estudios, hablamos con el realizador sobre su participación en la muestra y también sobre el fin último de su película. Vean. ¡A un pueblo lleno de necesidades! ¡A un pueblo en lucha! ¡Y a un pueblo en combate! Esta es una pieza que esperaba el público del festival y que la gente estaba comentando y a la cual se asistió de manera masiva. Esta participación en Nueva York y este reconocimiento y estas ganas que tenía la gente de verla, ¿cómo se traduce en términos de una victoria laboral o cultural o artística para ti? Pues mira que ha sido muy interesante como el proceso de la película, porque duramos pues muchísimos años como en la producción y después en la parte del lanzamiento, y internacionalmente la película ha tenido como un recorrido muy valioso. Curiosamente en Colombia nos han cerrado las puertas como de la distribución como tradicional, cosa que lo veo como normal, pero es muy potente que cuando se cierran unas puertas se abren otras, ¿no? Entonces eso es lo que siento acá, como que hay veces tú sientes una derrota porque también pues en tu país y como que es una historia también como muy de Colombia, yo sentía que era muy importante mostrarla allá. Pero finalmente de pronto acá es donde es más importante, o en Toulouse o en Guadalajara, como un poco como en los recorridos, ¿no? Como que hay un destino que tiene como cada pieza tiene un destino, y esta precisamente, que yo pensaba que iba a ser mucho más local, ha viajado mucho más de lo que me imaginaba. ¿Esos obstáculos tienen que ver con el hecho de que se trata de una pieza documental y tal vez el público aún no está completamente entrenado para entender el valor que tiene una pieza documental, o es por lo que se discute el fondo y las preguntas y respuestas también que hay en el documental? Yo creo que es... Ahora en Colombia hay como una apertura como a nuevas maneras de mirar. Se está tratando de abrir como a un mercado local, películas colombianas, documentales. Sorpresivamente muchos documentales como Carta una sombra de Miguel Salazar estuvo en Cine Colombia, hizo llenos varios, ¿no? Que eso en Colombia eso nunca pasa. Pero lo que yo creo que sucede es un poco como lo segundo, como que es un tema espinoso y como que es un tema que no... O sea, yo creo que el valor de la película como que hicimos fue desenterrar una historia totalmente olvidada, y una historia como, a mi manera de ver, como muy importante, y que por el proceso actual por el que está pasando nuestro país, que es el proceso de paz, es la transformación de la sociedad, como una sociedad que se confronta a una sociedad como que dialoga y se da la mano y como de apertura. Yo creo que es más como por este lado, porque la historia de Carlos finalmente termina siendo como un espejo para la sociedad actual en Colombia, porque el último proceso de paz casualmente que en Colombia fue el que se hizo con el M-19 en 1990, y cómo termina ese proceso de paz es con Carlos Pizarro asesinado 45 días después de haber firmado la paz. ¿De algún modo existe como una conciencia de vergüenza nacional con respecto a ese episodio de la historia colombiana? Yo creo que sí. No, yo creo que sí. Y cuando tú comienzas a analizar detalladamente el archivo de ese momento, había un dolor inmenso en la sociedad, marchas masivas, pero masivas, acompañando el féretro de Carlos, que era pues, un exguerrillero, que pues en Colombia eso está muy satanizado, pero sí se veía como una esperanza, ¿no? Como que había una luz al final del camino, como en esa apertura como democrática que se estaba viviendo en ese momento en Colombia. Entonces yo creo que sí hay como una culpa histórica, ¿no? Hay una culpa porque hablábamos eso con María José, que es la protagonista de nuestra película, y es de que finalmente Carlos muere y
el M y como que toda esa inercia que venía como con ese sueño de cambio se desdibuja en la historia. La historia de María José es espectacular, es como para un libro. Y obviamente es perfecta para un documental. Sí, perfecto. Y todo comienza con una carta que ella recibió hace 30 años de su papá. El asesinato fue hace 20 años. Ella en el 2002 empezó a recopilar material porque lo que quería era rescatar la figura histórica y la importancia de quién fue su papá en el país y en toda la región. ¿En qué momento se encontraron ustedes y cómo llegaron a la conclusión de que era necesario hacer un documental acerca de esto? Pues mira que la historia de María José, como tú dices, es una historia maravillosa, como totalmente cinematográfica. Cuando ya la conoces a profundidad, ella se cambió de apellido 5 veces, vivió en países distintos, o sea, como toda una película, ¿no? Como toda una novela. Y en tu película dice que ella como que miraba el mapa y quería alejarse lo más posible. Sí, exacto. Esas son unas imágenes muy potentes, para Poderosas. una película, poderosas. Y ella y yo nos encontramos de casualidad de la vida, que yo había creado un videoclip para Bomba Estéreo, pero hace muchísimos años, con imágenes de archivo en las que utilicé imágenes de Carlos Pizarro. Y ella me escribe como por YouTube, donde estaba alojado el video, como, oye, gracias por mantener la memoria viva de mi papá. Tú nunca ves yo nunca veo esos mensajes de YouTube y no creo que nadie los vea. Y después a los 6 meses yo como, oye, no, pues gracias, tal. ¿La respuesta se demoró 6 meses? Sí, claro. No, yo era como, oiga, ya miro, ya vi eso, y yo, te lo vas a responder. Y nos volvimos amigos y ella vivía en Barcelona en unas condiciones de exiliada como muy difíciles. Muy con esta historia de lado, como así, porque estaba sobreviviendo, tenía una hija, estaba como en la guerra del día a día. Y nos reuníamos como los jueves o viernes en la noche, tomábamos vino y veíamos archivos, cualquier tipo de archivo como de su padre. ¿Sabes? La María José le mandaban DVDs con imágenes, como, oye, no olvides tu historia, mira, acá está tu padre. Sí, como la gente tratando como de que ella como que se enganchara, pero ya como que todavía no estaba preparada porque para ella fue muy doloroso como toda su infancia, ¿no? Como que hubo como casi que se genera como un rechazo a su propia historia debido a todas las circunstancias como tan complejas que le sucedieron. Y en ese momento ella comienza a decir como, ay, marica, mira, o sea, yo soy como igualita, sí, comienza como a reconocerse en las imágenes, comienza ahí como a surgir como un amor que antes no existía, ¿no? Como cada vez que yo la veía y yo era como, wow, acá está sucediendo algo. Y me pareció que era muy bonito recuperar la historia de Carlos, no es de una manera como histórica, antropológica, sino de una manera como mucho más emotiva, que era a través de su hija. Pero igual el otro aspecto también ocurre porque Exacto. sí, porque es innegable. Es innegable. Bueno, cuando tú hablas con ella y empiezas a ver toda la información que ella tiene, porque ella obviamente tiene mucho material, Muchísimo. hubo otra parte de investigación y de consecución de material que también fue intensa y complicada. Había cosas que no habían sido compartidas con el público, había cosas que estaban como escondidas de adrede o por descuido, o eso por qué ocurría. Pues fíjate que en Colombia hay una cuestión que es como una falta de memoria generalizada, así, ¿no? Entonces, hay una cuestión en que nuestra memoria como próxima no se revisa, no se estudia, no es importante. Cuando tú haces como un trabajo, yo me dedico a hacer documentales hace muchos años, entonces para mí el archivo como que tengo una relación como muy clara, cómo buscarlo, qué es lo que sucede con él. Muchas veces vas a buscar un archivo supremamente importante, en plan como la firma de la paz de Carlos Pizarro. Vas a Patrimonio Fílmico y encuentras el final de Café, Aroma de Mujer. O una excelente producción de nuestra casa mamá RCN. Gracias por mencionarla. O la final de América Nacional del 88. Dios ¿Sabes? mío. Así, o sea, pero sucede un resto. Entonces, uno al principio es como que te agarras porque es como, marica, esta es la firma de la paz, no hay más, pero ya tú es como que ahí tienen que haber más periodistas, tienen que haber más gente. Entonces desarrollamos como una estrategia de investigación en la que nos íbamos, no como en las supercasas matrices como el archivo RCN o de Caracol, sino que nos íbamos a los chiquitos. Como estaba Carlos Pepito Tal, que era un periodista, que era corresponsal de Agencia F o corresponsal de Televisión Española. Listo, entonces era como una investigación como casi investigador privado. Y llegábamos a donde ese man y era como, sí, yo tengo sus roches, están unos 3/4, cójalo. Si le sirve, pues bacán, me ponen los créditos. Nosotros, no, gracias. Y así fuimos encontrando como unas joyas.
que nunca se habían visto en Colombia. ¿Cómo me pudo haber hecho esto? ¿Cómo así que lleva 20 años vivo y yo muriéndome por hablar con él, por preguntarle? 19 hace dejación de la última arma por la paz y la dignidad de Colombia. Uno, ¿cómo decide cómo organizar visualmente ese material para que se vea del mejor modo? Porque me imagino que en tantos formatos, en tantos tipos de diferentes coloraciones, diferentes materiales, mejor dicho. Claro. Eso, ¿cómo decide uno? Quiero hacerlo vintage, quiero hacerlo... ¿Cómo se decide eso? No, yo lo que hice era, en un punto era como, bueno, vamos a homogeneizarlo y para que sea súper bonito. Y es que las calidades varían. O sea, teníamos cosas desde YouTube hasta DVDs sin nombre de nada a Betacams súper bien cuidados, 3/4 súper bien cuidados. Y lo que se dejó hacer, yo era como la decisión que tomé, que era como ante la imposibilidad de lograr una cosa estética, dije como, bueno, entonces vamos al otro lugar, que es como el collage, como buscar. O sea, por ejemplo, en el documental hay unas imágenes que son como las primeras reuniones de la paz entre Carlos Pizarro y Rafael Pardo, que están moradas. O sea, la cinta estaba totalmente, yo creo que dejaron esa cinta al sol 3 años o 10 años, entonces era todo morado, fucsias, en un momento supremamente importante. Entonces yo era como, así la encontramos, así se queda. Claro. Ese archivo es eso, ¿no? Cuando uno esculca de esta manera y reburbuja en un momento, como ya lo establecimos, un poco penoso de la historia de un país, ¿hay miedo, hay preocupación, hay presiones? ¿Sentiste como tal vez la presión de alguien para que no se contaran ciertos episodios o no se indagara en ciertos momentos? Para serte sincero, hubo momentos en que sí estábamos como muy paranoicos con María José. Y hubo momentos en que sí, como que estás mirando, como que no te están siguiendo. Hay cosas que ya no se pueden decir por teléfono, entonces tienes que encontrar. Por ejemplo, en la entrevista... Muy código Da Vinci. No, muy código Da Vinci y se te comienza a meter. O sea, la psiquis también te comienza a jugar un mal papel. Claro. Pero, por ejemplo, la entrevista del guardaespaldas, que él estaba como clandestino. Porque, pues, por ejemplo, a todos los guardaespaldas que estaban con Carlos en el momento, a todos les tocó esconderse porque los comenzaron a matar, a uno a uno. Entonces, todos están como desaparecidos, esparcidos por el mundo. Y a él hizo contacto con María José a raíz de la película y después desaparecía. Entonces, hicimos como 3 o 4 intentos y él siempre se desvanecía. Y cuando ya le dijimos como, María, por favor, no te desaparezcas, hagamos esto a tu manera, fue como una película. Cogimos un taxi en Bogotá al centro, nos encontramos con él, nos bajamos, cogimos otro taxi, o sea, perdimos como 3 taxis. Para asegurarse de que no hubiese nadie siguiendo. Exacto, para cruzar rutas, para que no tan. Y alquilamos una oficina solo esa noche, en la que entrábamos, hacíamos esto y salíamos y no había rastro de nada. Y él salió del edificio y... Hasta ahí, nunca supieron más de él. Nunca supimos más de él. Este tema también lo discutimos en la alfombra roja de la premier y es que apareció mucha gente para hablar, pero ustedes hicieron como un filtro. Hicieron un barrido de quienes tal vez sus historias no eran como muy fáciles de sustentar, entonces se quedaron con un grupo muy reducido, pero muy importante y muy valioso. ¿Qué tan responsable se siente uno como realizador cuando adquiere esas historias y estos testimonios que son tan profundos, tan sinceros, tan dolorosos y en cierta medida como tan peligrosos también? Sí. Pues fue principalmente como hicimos un trabajo que lo comentábamos en la alfombra y era de recuperación como de esta historia hablada, porque es una historia que sí está documentada, pero muchos de sus protagonistas están en la clandestinidad o que la historia pasó por encima de ellos, entonces como que no fueron importantes, pero aún así cargan una historia supremamente potente porque son historias en primera persona, ¿no? Entonces, en un punto, y como con esto que hablamos como de la responsabilidad, y yo también sentía como con una responsabilidad social, una responsabilidad política, de cómo vas a contar esta historia, yo no podía salir con un chorro de babas, y ese era mi miedo todo el tiempo, como, pucha, y tengo una responsabilidad, y la gente, oye, sí, la gente te señala como, bueno, cuidado ahí. Claro, cuando nadie se quiere meter con la historia, pero cuando alguien lo hace, si todo el mundo apunta el dedo a cuidado se equivoca. Sí, cuidado se equivoca, y uno está en un punto, está como, marica, pero sí, no, todo bien, yo lo voy a hacer bien.
Entonces, primero lo que hice fue con una investigación filmada. Entonces hicimos casi que 30 entrevistas, muy bien iluminadas, muy buen sonido, para generar como esa historia audiovisual. Y ya con eso comenzamos, fue a como ponerlos como, ¿dónde ubicamos a él? Como el primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, como de la historia. Entonces ahí ya comenzamos a decir, ok, acá hay unos que sí tienen o sea, como un stake, como una apuesta muy clara en la historia, ¿no? Como que, por ejemplo, Antonio Navarro, la entrevista con Antonio fue muy potente porque primero no nos la quería dar, se nos escabulló 1000 veces, hasta que lo secamos, no la dio. Y él comenzó con una actitud muy como, hay que olvidar, hay que dejar atrás el pasado en el pasado, hay que pasar la página, María José, o sea, esto. Y nosotros era como, no, pero mira, es que precisamente nosotros estamos haciendo esto porque creemos que no hay que olvidar tan fácilmente, creemos que la historia pasada sí nos ayuda a encontrar caminos para el futuro y que no podemos como tapar, sí, echar el mugre debajo de la alfombra y acá no pasó nada. Y hay una cosa muy importante ahí que tú tocas y que yo siento que tu documental hace, uno también tiene que volver atrás, revisar bien y ahondar para que uno pueda superar esas cosas y seguir adelante, ¿no? Claro, claro. No totalmente. solamente la hija de Pizarro, sino Todos como sociedad, totalmente. Y ese es el gesto de la película. Y para cerrarte lo de Antonio después al final terminó diciéndonos, creo que es que ustedes, las nuevas generaciones, están ayudando a esto, porque nosotros hemos enterrado, y de pronto esa no es la manera. De pronto la manera sí es de reconocer, la manera sí es de tener la memoria viva, porque funciona como un espejo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, la película ahora, con todo este proceso de paz y esto, siento que se ha vuelto como un espejo, como la no repetición de lo que sucedió en el pasado. Y a nosotros se nos olvida, y a la gente, mucha gente se me acerca con la película y me dice como, gracias, porque es que esa historia de verdad se había quedado en el layer más bajo de las tragedias colombianas que han sucedido en los últimos 30 años. Y es una historia supremamente importante que ahora, con este proceso de paz, pues nos está invitando como a la no repetición de lo que sucedió en ese momento. Que no pase otra vez. Que no pase otra vez. Entonces estamos como poniendo un poco el dedo en la llaga, pero sí como señalando. Cuando ya lo voy a ver, me despierto. Como un fantasma, es como un aire que pasó.